Vamos a ingresar en comunicación desde Puno con el doctor Alberto Quintanilla, integrante de la Alianza Política Venceremos, es congresista de la República. Don Alberto, qué gusto saludarlo, tenga usted buen día, muy amable como siempre. ¿Cómo está? Gracias por la entrevista y disculpa por las dificultades. No, no se preocupe, he superado esto. Me gustaría un poco que le eche una mirada, usted está en el sur del país, ¿cómo está mirando el contexto político, no? Ya yo mencionaba el tema del Ministerio Público, pero puedo seguir mencionando lo que pasa en el Congreso, con el Ejecutivo. En realidad, un desorden total el que vimos, pero usted es un político de mucha trayectoria. ¿Cómo está analizando el momento político? Mira, vemos con suma preocupación el ya iniciado proceso electoral que nos va a llevar a elegir el nuevo presidente del Congreso de la República el 12 de abril de 2026. Mira, la existencia de más de 40 partidos políticos inscritos, 43 en concreto, y algunos otros por inscribirse, reflejan una gran dispersión. También las dificultades que se están poniendo para formar las alianzas, que en la práctica se van a caer la gran mayoría, por no decir la totalidad. Y la posibilidad de que haya, digamos, una suerte de fraude electoral que nos preocupa, ¿no? El fraude en el sentido de la utilización de los recursos, el veto a la participación de algunos candidatos y ciertamente procesos que no son viables como la plasmación de las alianzas, ¿no? Por los plazos que se están presentando. Se resuelven situaciones electorales cuando están por vencerse o después de vencidos los plazos. Ahora, estamos entrando, don Alberto, a un escenario totalmente fragmentado, tal como usted lo dice. Y esto se da tanto en la fragmentación en la derecha como en la izquierda. ¿Cuánto nos puede afectar como país? Porque hoy en el mundo la tendencia es que existan partidos sólidos, partidos integrados, sean de izquierda o de derecha. En nuestro país lo que estamos viendo es una dispersión, tanto de la izquierda, tanto del centro, tanto como la derecha. Mire, un país no puede ser gobernado mucho tiempo con una falta de legitimidad de sus gobernantes. El Congreso de la República y la presidencia de nuestro Perú tienen una aceptación, según las encuestas, por debajo del 5%. Están bordeando el 2, 3, casi el error estadístico. Y esto hace que no se puedan llevar proyectos de cambio, proyectos en el país, sea cualquiera la orientación de los políticos, ¿no? No se puede gobernar un país sin la aceptación de la población y estamos yendo a eso. Las encuestas ya ha iniciado el proceso electoral de abril del 2026, señalan, digamos, que las preferencias electorales también están bastante bajas, lo cual significa que va a haber dispersión y debilidad en la representación próxima en el Congreso de la República y en el país. Ahora, en esa línea que usted traza, con niveles de aprobación más que exiguos, tanto del Ejecutivo, tanto del Legislativo, pero de la clase política en su conjunto. O sea, ¿cómo recomponemos la clase política, don Alberto? Tanto en la izquierda, tanto en el centro, tanto en la derecha, porque todos están cuestionados en estos momentos. Mire, aplicando los mecanismos de la democracia, en primer lugar tenemos que aplicar el diálogo, ¿no? Y se dialoga no solo con los que piensan como uno, sino incluso con los que están en las orillas opuestas, y eso nos falta. En segundo lugar, llegar a acuerdos y alianzas y suma de esfuerzos políticos. Uno suma esfuerzos no con los iguales, sino con los que piensan más o menos cercanos a uno, pero no piensan igual necesariamente. Y tercero, practicando la democracia, que los candidatos que se presenten en las elecciones nacionales y las regionales posteriores sean elegidos en forma democrática por las organizaciones políticas, ¿no? Y no haya esa suerte de partidos con propietarios o con nombres. Hay que cambiar la política, hacerla una vocación de servicio, una vocación de diálogo, llegar a acuerdos y realmente practicar la democracia que planteamos para el país también en nuestras organizaciones. Usted es un reconocido dirigente de izquierda, por su trayectoria, por además todo el trabajo que ha hecho en su momento desde el Congreso de la República y también ha traído otras funciones, ¿no? ¿Por qué la izquierda no ha podido vertebrar un movimiento más orgánico, mucho más amplio, don Alberto?
Bueno, yo creo que la izquierda tiene, los de la izquierda tenemos una deuda con el país, saber tener una vocación unitaria, dialogar entre nosotros y llegar a acuerdos viables. Pero también el sistema político está impidiendo la unidad, ¿no? O sea, el haber suprimido las elecciones primarias obligatorias y ponerles una valla previa a las elecciones a los partidos que se presenten hubiese ayudado a sumar esfuerzos, ¿no? Mire, en Argentina, en Uruguay, en Chile, para hablar de tres experiencias de América Latina y por no podemos sumarle ahí Brasil y Bolivia también, las fuerzas políticas se ponen de acuerdo antes de las elecciones. Y aquí no ha habido esa vocación, pero también se pone un montón de trabas. Yo le decía, vencido el plazo de la inscripción de las alianzas electorales que se han presentado, han pasado 5 o 6 y de las cuales van a quedar una o dos o ninguna. Y eso es por una práctica desde el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro de Elecciones Populares, política, perdón, que tiende a impedir que esto se plasmen. O sea, los plazos que han implementado llevan a que los problemas se resuelven después de vencidos los plazos. Caso de el Partido Unidad Popular del señor Duberly Rodríguez, del doctor Duberly Rodríguez, con el cual tengo una buena amistad y un gran aprecio, se le dio, digamos, el pase para que participe después de vencido el plazo de la plasmación de alianzas. Y ahora todavía no se resuelve en definitiva si participa o no. Y ya estamos en plena carrera, ya se ha vencido el plazo de la inscripción de alianzas y resolver en uno u otro sentido suena ya a demasiado tarde, ¿no? Usted al inicio de esta conversación mostraba su preocupación por la posibilidad de un fraude electoral. ¿De qué manera se puede plasmar este fraude, don Alberto? Mire, en primer lugar, fraude es todo lo que vaya contra la voluntad popular, ¿no? Y si la voluntad popular, como usted ha mencionado en sus preguntas, es que los políticos debemos unirnos, seamos de derecha, izquierda o de centro, porque la política es eso, es dialogar y llegar a acuerdos para resolver los problemas del país, y eso requiere alianzas y unidades. No se propicia desde el sistema electoral, no hay propicio de diálogo, no hay propicio de llegar a acuerdos, no hay elecciones primarias que me hubiesen permitido una decantación previa a las elecciones. Pero a su vez están buscando controlar los organismos electorales, ¿no? Hay una clara disputa en el país por controlar la Junta Nacional de Justicia que tiene que ver no solo con el nombramiento de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, de la Fiscalía, sino también con de los organismos electorales. Y esto es sumamente grave, ¿no? O sea, ciertamente, digamos, el tender a esa práctica de controlar los organismos para implementar procesos electorales nos parece un despropósito. El otro elemento, yo estoy de acuerdo con que los policías o los militares voten, pero permitirle que voten vía mecanismos remotos significa simplemente la posibilidad de coaccionarlos. Sería bueno que los policías y militares que voten concurran como cualquier ciudadano a la ánfora pública y que esta decisión sea secreta y no que la tramitan su voto por mecanismos electrónicos que permitirían el control de fraude, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, ¿usted considera que la votación electrónica para policías y miembros de las Fuerzas Armadas puede prestarse a situaciones de alteración, de fraude? Con absoluta convicción. Tienen el derecho, pero que participen también con las garantías de que su voto va a ser libre, ¿no? Usted se imagina que los policías que están votando remotamente, no digo que va a suceder, pero existe la posibilidad de que voten bajo el control y supervisión de quienes están asumando, ¿no? Y una de las cuestiones de la democracia es la libertad del voto, es esencial eso. Estamos dialogando desde Puno con don Alberto Quintanilla, él es integrante de la Alianza Política Venceremos, es congresista de la República. Dentro de esta fragmentación a que llegamos al proceso de elecciones generales en el 2026, don Alberto, ¿cómo está mirando el tema de las economías ilegales, que se pueden prestar precisamente también a tener un papel, ¿no?, de financiamiento en estas campañas políticas, ¿no? Economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico,
tala indiscriminada, tala ilegal, ¿no? ¿Cómo filtrar o cómo garantizar que estas economías no tengan un nivel de influencia en muchas candidaturas o en muchas agrupaciones? Mire, hubiese habido, digamos, una situación de mayor transparencia y de mayor control de las minerías ilegales. Para nadie es un secreto de que el Congreso de la República ya tiene presencia y práctica representación de las actividades ilegales, entre ellos la minería ilegal, la tala ilegal, la deforestación en la selva, ¿no? Yo conozco a Eduardo Sarguana, he sido diputado con él hace 30 años, pero digamos, nadie es un secreto que también ha tenido algún nivel de vinculación con este tipo de actividades. Y eso refleja, digamos, que ya están presentes. Ahora, ¿cómo evitarlo? Yo creo que debíamos evitarlo con transparencia y evitando también la comisión de estos delitos. Yo siempre he planteado de que se debería permitir al Estado, por ejemplo, que compre y acopie los minerales como el oro o la plata en el lugar de que se producen, ¿no? Y no permitir de que estos sean trasladados desde La Rinconada, desde Patás hasta Lima o de La Rinconada hasta Juliaca, con toda la parafernalia de criminalidad que los acompañan. Esto se podía suprimir fácilmente si el Estado comprara en el sitio y trasladara el Estado, ¿no? Con la seguridad del caso. Creo que hay que ser más prácticos, menos dogmáticos y permitir, por ejemplo, que el Estado participe de una u otra forma en estas actividades para disminuir la criminalidad. Ahora, permítame tocar el tema de la Alianza Venceremos. ¿Cómo está caminando la alianza que la conforman Nuevo Perú por el Buen Vivir y Voces del Pueblo? Bueno, tuvimos un primer problema en la Alianza Venceremos, la imposibilidad de que Unidad Popular del compañero Duberry Rodríguez integrara la misma, porque justo cuando se estaba venciendo el plazo para inscribir, estaba en duda su reconocimiento o no reconocimiento. Hubiese sido conveniente que lo hubiesen reconocido días antes del plazo para que hubiese estado conformando nuestra alianza. Es una primera situación. En segundo lugar, inscribimos la alianza con Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo y Nuevo Perú, al cual yo pertenezco, con Vicente Alanoca, y ahora estamos en la dificultad de que las tachas no se resuelven y está próximo a vencerse el plazo. Y cuando se resuelvan 1 o 2 días antes no vamos a tener la oportunidad de ser en contra nuestra, de subsanar los problemas. Eso es una dificultad. Yo respaldo y hago los esfuerzos posibles porque la alianza se plasme, se concretice y no nos obliguen a participar en forma separada, ¿no? Sin alianza. ¿Cuál ha sido el nivel de entendimiento con el partido Voces del Pueblo que lidera Bermejo? Bueno, mire, las alianzas políticas son en base a propuestas de programa y ambos concordamos, tanto Nuevo Perú como Voces del Pueblo, de la necesidad de tener una constitución que realmente esté al servicio de las grandes mayorías. Les señalo 2 o 3 puntos. El primer punto es que se debe permitir la participación del Estado en actividades económicas en igualdad de condiciones que el sector privado, no atarle de manos. En segundo lugar, se debe proteger la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas. En tercer lugar, se debe modificar el sistema de denuncios mineros, que hace que gran parte de los conflictos en la actividad minera se dan por las disputas, por los denuncios, y quienes denuncian no lo hacen para explotar la actividad minera, sino para traficar y hacer un mercado irregular de ello, ¿no? O sea, acaparan, trafican y propician la delincuencia. Entre esos 3 puntos, un cuarto punto sería obligar que las organizaciones políticas tengan un funcionamiento democrático y hagan elecciones primarias, ¿no? Y bueno, así por el estilo nos lleva a pensar que necesitamos modificaciones constitucionales. Es un primer punto de unidad. Un segundo punto de unidad es, estamos de acuerdo con que en la economía se construya en base a un fuerte mercado interno. No solo produzcamos para vender al exterior, sino produzcamos para que también nuestra población consuma y tenga acceso con un nivel de ingresos decoroso, ¿no? Esos son los temas, entre otros, que podemos seguir discutiendo, ¿no? O sea, fortalecer la independencia de poderes, la mutua fiscalización y no como ahora
que se está concentrando el poder en pocas manos. ¿Y esto pasa también, don Alberto, por proponer una nueva asamblea constituyente? Mire, la forma como llegamos a una modificación constitucional puede ser diversa, ¿no? O sea, una asamblea constituyente, un referéndum para ratificar esa necesidad o no. Lo cierto es que necesitamos cambios constitucionales. ¿Por qué no le soy tajante en decir sí una nueva constituyente? Porque ciertamente, digamos, no nos garantiza nada, ¿no? Lo que queremos es que la población asimile las ideas y las propuestas de cambio. Yo le he mencionado el tema de la participación del Estado, el tema de los denuncios mineros, el tema de la comunidad de campesinas, el tema de la obligación de elecciones primarias y fortalecimiento democrático de los partidos. Que eso pase por una asamblea constituyente o pase por un referéndum o pase por modificaciones constitucionales, si bien es importante, es diversas las posibilidades de llegar a esa solución, ¿no? Ahora, finalmente, don Alberto, la precandidatura de Vicente Alanoca, un dirigente aymara con muchas credenciales profesionales, ¿no? ¿Cómo mira esta candidatura del doctor Alanoca? Bueno, yo miro con mucha simpatía la participación de Vicente Alanoca. Él es un doctor en antropología, es profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano, donde yo también soy profesor. Es un dirigente aymara de la zona de Ilave y nos parece una reivindicación en la participación de estos sectores importantes. Los aymaras son 2 millones en el mundo, en América Latina, de los cuales el Perú tiene 450.000 y de los cuales 380.000 están en la región de Puno. O sea, realmente en Puno es una muy buena representación y creo que en el país nos ayudaría a ser un país más uniforme. Espero que sea más conocido y ya iniciar la campaña y que hagamos una buena campaña para que realmente, digamos, esta posibilidad de cambio se plasme. Don Alberto, yo le agradezco una última pregunta. Leí en el diario Correo, donde usted es columnista. ¿Usted piensa retornar al Parlamento? Bueno, yo sí tengo toda la disposición de ser candidato, ya sea al Congreso, en la Cámara de Diputados o en el Senado en esta oportunidad, pero ya cuenta con mi aceptación y voluntad, pero eso tiene que ser decidido democráticamente por el partido al cual pertenezco, ¿no? En primer lugar, el Movimiento Regional PDR en Puno y en segundo lugar, el Nuevo Perú al cual pertenecemos nosotros. Creo que hecha y puesta de manifiesto la voluntad, le corresponde a las bases decidir si que uno participa o no y en qué lugar. Muy bien, don Alberto Quintanilla, como siempre es un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable. Gracias, don José Hernández. Un abrazo y un saludo a todos tus amables televidentes. Le Es agra- posible un mejor país, trabajemos por ello. Gracias. Gracias. Conversábamos desde Puno con el doctor Alberto Quintanilla, él es integrante de la Alianza Política Venceremos.